El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Apocalipsis 5, 4 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hagamos una oración porque dependemos de Dios para entender y practicar lo que vamos a aprender aquí. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu gran misericordia, Señor. Gracias por permitirnos conocer a tu amado Hijo Jesús de Nazaret, para que hoy nosotros disfrutemos de sanidad, restauración, salvación y vida eterna. Muchas gracias. Te rogamos, Padre, ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender lo difícil, a tener la paciencia para esperar y a que la sanidad que proviene de la exposición de tu palabra se haga visible en la vida de todos. Sana a los que están heridos emocionalmente. Te lo estamos rogando. Y sana a los que están enfermos físicamente. Sánales, Señor. Glorifícate en sus vidas. Te lo estamos rogando, Padre, por los méritos de la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Amén. Amén y amén. Muy bien. El Cordero es el tema que vamos a mirar hoy y sin haberlo planeado, vea cómo ha quedado de perfecta la fecha, ya que todavía se está celebrando la fiesta de Pesaj o Pascua. Hoy tenemos aquí el pasaje en el que hemos quedado donde Juan llora mucho. ¿Por qué llora Juan? Porque se había dado cuenta de la gravedad de la situación y no había quien rescatara. Vamos a mirar un poquito más de cerca el pasaje que tenemos aquí. Recordemos que son la escritura que el Señor Jesucristo le dio mediante revelación al apóstol Juan. Él ha escrito al pie de la letra todo lo que ha encontrado, todo lo que ha visto. Y nosotros hoy somos bendecidos de una manera sobrenatural por poder conocer lo que el Señor tiene preparado para su pueblo y para el mundo. Así tenemos hoy en este pasaje una revelación asombrosa. El libro del Apocalipsis, revelado por el Señor Jesucristo al apóstol Juan para que toda la iglesia lo conozca, es una revelación de 4 visiones. Y aquí estamos viendo solamente una parte del capítulo 5. En esta visión, primero se le ha enseñado a Juan un rollo del que hablamos en días anteriores, y usted puede buscar ese mismo tema que estamos viendo, el rollo y el cordero, la parte 1. Y después el apóstol, entendiendo la magnitud de lo que estaba sucediendo, él empieza a llorar. Él empieza a llorar porque
se da cuenta de que se necesita alguien que desate los 7 sellos del rollo para que lo que está dentro del rollo se lleve a cabo, se cumpla. Pero al parecer no había quien. Es lo que nos da a entender el texto bíblico. Dice aquí, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo, ni mirarlo. Ante la pregunta, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Juan se da cuenta de que hay como una búsqueda. Para poder decir que no se halló a ninguno, dice aquí, y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, podía abrir el libro. Da a entender de que el ángel está como buscando a alguien que sea digno de realizar esta gran tarea. Pero no había nadie, no se encuentra a nadie. Esto hace que el apóstol se preocupe, porque ya el Espíritu le ha iluminado cuál es el motivo por el cual él está allí. Él estaba allí para mostrarle, revelarle el proceso de expiación de todos aquellos que creyendo en Jesús como el Cordero, serían salvos. Pero si no había quien reclamara esta escritura santa que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono, ¿cómo seríamos salvos? Así que Juan empieza a llorar. Y la palabra llorar aquí es clave para entender la angustia del apóstol Juan. Eklaion es la expresión griega y se debe interpretar como gemir, llorar a gritos. Era lo que estaba experimentando Juan, esa angustia, ese dolor, esa gran preocupación y expectativa de que todo acabaría y no habría solución. En ese momento, Juan comienza a clamar. Es un llanto en el que él está postrado, llorando, dando gritos por la angustia que sentía de que no hubiera quien abriera el rollo y desatara sus 7 sellos. Cabe aclarar que hay 2 vocablos en el idioma griego, básicamente en el griego koiné, que es el Nuevo Testamento, para referirse a una persona que llora. Está la expresión derramar lágrimas, que su vocablo griego es dakruo, derramar lágrimas. Se puede entender como una persona que está llorando, pero no llora gritando. Se le salen las lágrimas, está triste o tal vez alegre, llora, se le salen las lágrimas. Pero ese no es el caso del apóstol Juan. El caso del apóstol Juan es que él estaba gimiendo y dando gritos en medio de su llanto desesperado. Si nosotros aplicamos esta condición del apóstol Juan a nuestra vida, entenderíamos la prisa y la gran importancia que hay en la salvación en Cristo Jesús. Nosotros, cuando predicamos el mensaje del Evangelio, instamos a la gente a que sea consciente de que escape, huya de esa condenación eterna que se ha ganado por esa condición de pecado. Pero que el Señor Jesucristo está allí. Se ha ofrecido como cordero sin mancha, perfecto sacrificio, para que esa ira por causa de nuestro pecado en el Señor sea apaciguada. Él ha pagado nuestra deuda y se ha ofrecido en lugar de ser nosotros, ya que nuestro sacrificio no hubiera servido de ninguna manera por ser pecadores, por estar manchados de pecado. Pero Él sí lo hizo. Y hay gente a la que hay que empujar para que reconozcan, mira, tú necesitas salvación. Hay un Salvador. Y muchas personas lo escuchan y no sienten el más mínimo remordimiento, no sienten la carga. Pensemos en algo. Pensemos en una persona que va a ser ejecutada de una manera terrible. Antiguamente quemaban a las personas vivas. Bien, una forma de juicio, de ejecución terrible. Pensemos en este momento
que estás allí frente a un juez que emite una terrible sentencia contra ti y te dice, estás condenado a morir en la hoguera, serás quemado vivo. En ese momento, bueno, yo creo que cualquiera sería consciente de lo que significa quemarse y quemarse todo el cuerpo. Vienen, agarran a la persona, la amarran y le dicen, te vamos a tirar en una hoguera donde está ardiendo el fuego y te vas a quemar vivo. Morirás allí en la medida en que las llamas ahoguen y queman y consuman tu cuerpo. En algún momento morirá la persona, eso es cierto, pero antes de morir experimentará la agonía y el dolor del fuego en su piel, en su cuerpo. Y en el momento en que te van a lanzar, aparece alguien y dice, no lo lancen. Yo pago la deuda de esta persona, yo lo pago. Yo tomaré su lugar. No lo lancen al fuego. Yo voy a tomar el lugar de él o de ella. Yo pago su deuda. Quedará completamente cancelado, todo pagado. Telestai, consumado es. Y en ese momento te sueltan, te dejan libre. Pensemos por un momento en lo que Jesús como el Cordero de Dios ha hecho por nosotros. Nos salvó de la condenación eterna. El problema es que hay muchas personas que no quieren creer, no quieren aceptar el hecho de lo que dice la Biblia, es completamente real. Todos aquellos que mueren sin Cristo Jesús, según lo que dicen las palabras textuales de la Biblia, son arrojados en un lago de fuego que arde con azufre. Otros prefieren creer otras cosas, como por ejemplo, que la vida termina cuando la persona muere. Eso es falso. La vida continúa. Lo que termina es tu cuerpo físico, pero tu vida espiritual continúa. Y esta es la mayor preocupación. Aquí es donde entra a jugar ese dolor de Juan, ese llanto de Juan, esa agonía, ese gemir. Porque la vida continúa y si no había un Salvador, ¿dónde quedarían todos? Así que este dolor, este pesar por no tener un Salvador, fue lo que llenó el alma de Juan. La buena noticia es que sí hay un Salvador. Esa es la buena noticia. Sí lo hay. Por eso el anciano le dice a Juan, no llores. Mire cómo le dice el anciano, una especie de palabras de consuelo. El anciano le dice, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, mire qué forma de anunciarlo. La raíz de David, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Aquí tenemos una familia, la familia de Judá, y tenemos un linaje, el linaje de David. Dice, ha vencido. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué mejor noticia podría escuchar una persona? Que le digan, no morirás, vas a vivir. Y no solamente vas a vivir en una condición de gozo y deleite sin igual. Esto realmente merece un aplauso de pie. Esto realmente merece una exclamación poderosa, una alabanza, una exclamación a gritos de gratitud y de adoración al que vive y reina por los siglos de los siglos, al Creador del universo, al Rey del universo, porque estábamos condenados, pero hemos sido salvos gracias a la sangre que el Cordero de Dios, Jesús de Nazaret, derramó en lugar de nosotros, por nosotros. Ha vencido. Entonces, la única persona en todo el universo, en toda la creación, en todo el cielo,
que podía abrir el rollo estaba allí, pero Juan no lo podía ver. Por algún motivo hay una revelación progresiva. Juan primero ve los seres vivientes, después ve los ancianos, después ve el rollo. Ve cada uno de los elementos que hacen parte de ese gran momento histórico del universo entero. Y el anciano, uno de los 24 ancianos, le dice: aquí está el que ha vencido, el único que ha podido vencer. Bien, ya que la condición para poder abrir el rollo es ser digno porque ha vencido, tenemos entonces aquí al Cordero de Dios. Esta expresión enikesen, que es la traducción o el vocablo griego que se tradujo como ha vencido, es ganar una victoria de manera arrolladora, de manera única. Esa es la expresión enikesen, y tiene que ver con el hecho de que Jesús venció la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. Jesús resucitó. Por eso Él es el primogénito de entre los muertos. Nadie antes de Jesús murió y resucitó. Solo Jesús. Por eso es que el diablo le tiene tanta molestia, tanto enojo a los primogénitos. Porque todos los primogénitos, y estoy hablándole aquí a todos los primogénitos y a todos los padres que están viendo a su primogénito, cuídelo. Porque el diablo se ha levantado contra los primogénitos. ¿Por qué? Porque los primogénitos le recuerdan al primogénito de la resurrección, que es Jesús. Él venció la muerte, Él no se quedó muerto como todos los demás. Todos los demás, Mahoma murió y se quedó. Confucio murió y se quedó enterrado. Ningún salvador de cualquiera de las otras religiones en el mundo, reconocido así por ellos, se ha levantado de la tumba de la muerte como lo hizo Jesús. Él venció, y por haber vencido Él, nos ha otorgado esa victoria sin nosotros haber hecho el trabajo. Esto es algo que para muchos dicen, bueno, algo tan bueno no puede ser verdad. Le estoy diciendo que es verdad. El Señor Jesucristo hizo todo el trabajo para que hoy nosotros disfrutemos de las bendiciones. Él, Hijo de Dios, se hizo hombre para que nosotros, hombres, pudiéramos ser hijos de Dios. Él se entregó en sacrificio para que nosotros pudiésemos disfrutar de la vida eterna. Esta es una realidad que está descrita en la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Eso lo dice el mismo apóstol Juan. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿de qué manera vencimos? Creyendo en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros también vencemos. No hay situación que no podamos vencer en el nombre de Jesús de Nazaret, el que venció en la cruz del Calvario. Dice también, al que venciere, dice Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces queda claro el hecho de que somos parte de una batalla espiritual. Hay una batalla física, sí. Aquí en el mundo hay quienes están en contra del Cordero de Dios y de todos aquellos que siguen al Cordero. Pero la batalla es netamente espiritual. Hay un ejército de las tinieblas que está en contra del ejército de la luz. Y nosotros, los que hemos creído en Jesús de Nazaret como el Cordero de Dios, el vencedor, el único digno de abrir el rollo, nosotros somos del ejército de la luz. Nosotros somos del Cordero. Por lo tanto, hemos tomado partido en esta batalla.
Y la única forma de ganar esta batalla es creyendo a Jesús, confesándole y viviendo como Él dice en su palabra que debemos vivir. Recuerde que Jesús dice que los que creen en Él, como Él dice en su palabra, no como cada uno piense que es. Él es el único profeta, sacerdote y rey. Él es el único que podía ofrecerse en sacrificio para ser levantado de entre los muertos y vencer. Por eso Él puede abrir el libro y desatar los 7 sellos. ¿Por qué? Porque Él se ofreció voluntariamente. A Jesús no lo mataron. Jesús se ofreció. Él dice allá en Juan, a mí no me quitan la vida, yo la entrego. Esto es algo que deberíamos dedicarle mucho más tiempo, porque Jesús no se deja matar por simple causa. Hay una causa especial, el amor hacia nosotros. Cuando Pedro, recordemos este incidente que está narrado allí en el Evangelio, Pedro intentó defender al Señor. Es obvio que todavía él no había entendido en qué consistía la misión de Jesús. Pedro intentó cortar la cabeza de todos los soldados y de todo el ejército que llegó buscando a Jesús. En ese momento el Señor le dice, Pedro, guarda tu espada. ¿Tú crees que yo no puedo pedirle a mi Padre legiones de ángeles y me defenderían? Un solo ángel me defendería de todos ellos y yo puedo pedir 13 legiones de ángeles. En ese momento Pedro tampoco entendía, pero le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Jesús se entregó voluntariamente. Esto es algo que nos enseña y nos deja sin palabras. ¿Cómo explicar? Cuando hoy el mundo te dice, hoy el mundo te enseña a que no te niegues. Hoy el mundo enseña a la gente a no ser, disculpen la expresión, pero así dicen, no seas tonto, no te dejes, no te entregues, avíspate. Eso es lo que enseña el mundo. La palabra del Señor dice, pon la otra mejilla. El mundo dice, golpea antes de que te golpeen. En la palabra del Señor, Él nos ha dicho, toma tu cruz. El mundo dice, no cargues nada. Hazte libre de toda carga. Mire que el mensaje que Jesús deja es opuesto a lo que el mundo ofrece. El mundo dice, no le des nada gratis a nadie. No te esfuerces por ayudar a los demás. Ayúdate a ti mismo. El Señor dice, el que quiera tomar su cruz, venga en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Dice el Señor. Ese es un mensaje que es opuesto a lo que el mundo ofrece, a lo que el mundo dice. Por lo tanto, Jesús, como el Cordero de Dios, se negó. Fíjese cómo el Señor se negó. Dice el apóstol Pablo que Él se humilló hasta lo sumo. No había forma más humillante para Jesús que ofrecerse en la forma como se ofreció. No había forma más baja y más humilde y humillante para ofrecerse como lo que hizo Jesús. Siendo Dios, se sometió a la voluntad del Padre, obedeció todo lo que el Espíritu Santo le guió a hacer. Pudiendo convertir piedras en pan, no lo hizo. Pudiendo librarse de todo el sufrimiento de la cruz, no lo hizo. Dijo cosas tan poderosas. Lo azotaron. El sumo sacerdote lo golpeó, le dio puñetazos a Jesús. El mismo sumo sacerdote, y Jesús se le dejó golpear. Estas son las cosas que abren los ojos y que nos muestran el mensaje del Evangelio. Mucha gente no está dispuesto a aceptarlo. ¿Cómo me voy a dejar golpear? ¿Cómo que voy a poner la otra mejilla? En un mundo donde la violencia está a pedir de boca,
la gente es intolerante y cada día hay más. Estaba mirando un video en estos días de cómo reaccionan los niños entre 6, 7, 8 años, cuando les quitan algo que a ellos les gusta. Estaba mirando que al niño le dan algo que él quiere, que él ama mucho, y después se lo piden y el niño no lo da. Entonces se lo quitan a la fuerza y el niño no se pone a llorar como normalmente, antes pienso que antes era así, el niño se ponía a llorar y dame mi juguete. No, el niño busca un arma, el niño busca un garrote, busca algo y golpea a la mamá, al hermano, a quien sea. Y no es un caso aislado, es algo que se está viendo en muchos niños. Son niños que bajo los efectos de la ira son tan violentos que si fueran adultos matarían a la persona que les quitó el juguete. Esta es una demostración de cómo las generaciones están cambiando. Esto va a llegar al colmo, como dice el apóstol precisamente. Esto va a llegar, se romperá el fondo y se llegará a un punto de cero tolerancia. Exactamente como dice el Señor que serían los días de Noé. Así será. En ese entonces nadie rendía cuentas. Cada uno hacía lo que quería. Era una época que en la teología, de acuerdo a la teología dispensacional, se conoce como la época o la dispensación de la conciencia. Cada uno se regía por su propia conciencia, conciencias cauterizadas, conciencias insensibles. Tal fue la violencia y la corrupción que había en la tierra que el Señor envió el diluvio. Entonces, en esta generación que estamos viviendo actualmente, también esto está llegando al colmo. Las generaciones son cada vez más intolerantes, más violentas. Pero el diluvio que viene no es de agua. El diluvio con que va a terminar esta generación es de fuego. Así lo dice el apóstol Pedro allá en el capítulo 3 de su segunda carta. Siendo esto así, vemos que el mensaje del Cordero no encaja. Es un mensaje solamente para aquellos que quieren hacer de Jesús, el Cordero de Dios, el Señor de su vida. Que puedan decir, Señor, ven y gobierna tú en mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que tú seas el Rey de mi vida. Entonces, esa es la condición. Él ha vencido. Para algunos que no entienden el mensaje y a los que yo llamo a estudiar y a mirar un poco más de cerca e incluso a orar y hacer ayuno, para que el Señor les siga iluminando esta palabra que ya está escrita aquí, que ya está revelada. Vencer no se refería a vencer al Imperio Romano, vencer a los enemigos que él tenía en ese tiempo. Se refería a vencer la muerte. Por lo tanto, nosotros hoy estamos llamados no a vencer físicamente, sino a vencer espiritualmente al diablo con todos su ejército de maldad que está intentando de hacer que nosotros, los que hemos creído en Jesús, fallemos. Que vayamos de tropiezo en tropiezo, dándole rienda suelta a la carne y haciendo cuanta cosa el mundo ofrece. Eso no es vencer. Eso es precisamente perder. Perder. Entonces, Él es el único digno de abrir el rollo y desatar sus sellos. Él es el único que podía y es ser profeta de Dios para la humanidad, anunciar todo lo que venía. Eso lo anunció Jesús como profeta de Dios. Él es el único como sacerdote. Él medió entre los hombres y Dios. Él es el sacerdote. Sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdote para siempre. Él es el Rey del universo.
y él, podríamos pensar cómo él se despoja de su vestido real para venir a morar acá entre la humanidad caída y poder darnos salvación. De este cordero podemos decir dos cosas más. Cuando el anciano se lo anuncia a Juan, le dice, él es el león de la tribu de Judá. Recordemos que aunque las traducciones llaman tribu, la palabra correcta es clan, familia o casa. Entonces, ¿de qué casa, de qué familia, de qué clan provenía Jesús como Cordero de Dios? Del clan de Judá. Judá, uno de los hijos de Jacob, que después se llamó Israel, y Lea. Así es. Si no estoy mal, fue el cuarto hijo de Jacob. Su nombre significa alabanza, o más exactamente, el que alaba. Ellos entonces son la casa de Judá, de donde provendría y provino el Salvador. Jesús, hablando con la samaritana, le dijo, la salvación viene de los judíos. Ese es el motivo por el cual nosotros bendecimos la casa de Judá. Bendecimos ese pueblo que hoy está allá en guerra, luchando, y los bendecimos, sin importar incluso que hay ocasiones en que se hacen injusticias. Sí, es cierto, pero ante todo esto, la Biblia nos llama a orar por la paz en Jerusalén y a orar por la restauración de toda la nación de Israel como pueblo escogido de Dios. Esas son cosas contra las que no vamos a pelear y no vamos a discutir. Son el pueblo escogido. De ese pueblo, ¿por qué lo escogió el Señor? ¿Por qué? Porque de ese pueblo vendría el Salvador, no solamente de Israel y de la casa de Judá, sino de todos aquellos que reciban a ese Salvador, Jesús de Nazaret, del Cordero de Dios, como Salvador. También tenemos el linaje. Ya sabemos que viene de la casa de Judá. Ahora viene el linaje. Es un linaje real, no es cualquier linaje. Es el linaje del rey más conocido de Israel, el rey David. El segundo rey llamado por Dios para que dirigiera, gobernara a Israel aquí en la tierra. Él sería el linaje del cual provendría el Mesías, el Cordero de Dios. Teniendo toda esta información, debemos entonces entender la persona de la que estaba hablando el anciano era nada más y nada menos que Jesús, criado en Nazaret, nacido en Belén, de la casa de Judá. Este es el Cordero de Dios. Fíjese usted, Isaac, cuando su padre lo lleva a sacrificar, le pregunta, aquí tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y después, muchos años después, responde Juan el Bautista. Él es ese varón que nació de dos ancianos, Zacarías y Elizabeth, descendientes de la casa de Leví. Él responde, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mire cómo toda la Biblia tiene un solo tema, un solo personaje, un solo objetivo. Que nosotros conozcamos la salvación para que podamos disfrutar de ella. Para que podamos vencer a través de la sangre derramada de Cristo Jesús. Este es el Cordero. Precisamente en un día como hoy, hace aproximadamente, podríamos decir, si estamos en los 2000, podríamos decir que eso fue aproximadamente hace unos 3.500 años, más o menos, aquí redondeando una cifra completa. El Cordero. Hagamos un poquito de memoria. El Cordero, que ya estaba anunciado allá por Isaac, aunque Isaac no sabía muchas cosas que hoy ya nosotros entendemos, Dios le dice a Moisés, cuando Israel estaba
esclavizados en Egipto y Dios había decidido libertarlos por mano de Moisés. Habla a toda la congregación de Israel y diles: el día 10 de este mes, tome cada familia un cordero. Este cordero lo van a degollar, lo irán a sacrificar en una hora exacta, un día exacto. Iban a tomar la sangre de ese cordero. Esa sangre la iban a untar en los dinteles de las puertas, en el marco de las puertas de todas las familias de Israel, porque en todas las familias había un primogénito. Cuando el destructor, el heridor, pasara por orden del Señor, matando a todos los primogénitos de Egipto, como una venganza por todos los niños que perdieron la vida cuando eran lanzados al río Nilo por los egipcios, todos esos primogénitos morirían. Pero en Israel, el destructor no entraría. Hasta los primogénitos de los animales morirían si no se cubría con sangre la puerta de la casa. Esta es una historia real, está narrada allá en Éxodo capítulo 12. Todos dan testimonio de la realidad de esta enseñanza que pasó de generación a generación y que se cumplió en Jesús, estando en la cruz. La cruz era como la madera del marco de esas puertas, donde se untó la sangre de su cuerpo, para que hoy nosotros disfrutáramos de esa protección divina del destructor. Como les decía al principio de la enseñanza, por eso es que el enemigo aborrece tanto a los primogénitos. En esa noche Israel salió de Egipto porque cuando el faraón perdió a su primogénito, dio la orden de que Israel saliera. Esas huestes del pueblo de Israel salieron de Egipto. Ese día pasó el Señor. Por eso se celebra la fiesta de la Pascua, porque Él pasó por todo Egipto y solo los que tenían la marca de la sangre en sus casas fueron librados del destructor, del ángel de la muerte, que pasó por todas las calles de Egipto, destruyendo a todos los que eran primogénitos. Hoy nosotros no tenemos que untar la sangre de un cordero literalmente en el marco de la puerta de nuestra casa. Pero sí tenemos que aceptar al Cordero que derramó su sangre para que los que le reciban puedan ser salvos del destructor. Es que la fiesta no cesa. La fiesta no acabó. El Señor dijo que esa fiesta se celebraría por toda la eternidad. ¿Por qué no celebrarla con panes sin levadura? ¿Por qué no conmemorar la salvación? Si una persona celebra aniversarios por haber sido salvado en la guerra, por haber sido salvado de una enfermedad, ¿cuánto más nosotros no debemos celebrar que hemos sido librados de la condenación eterna mediante la sangre del Cordero de Dios, untada en el madero? ¿Cuánto más? Esa sangre allí. Si miramos un poquito más de cerca, es que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué Dios demanda sangre para nuestra salvación? Porque pecamos, amado amigo, pecamos, somos pecadores. Dios no puede cohabitar con el pecado. ¿Cómo salvarnos a nosotros siendo pecadores y al mismo tiempo ser justo? ¿Cómo salvar al hombre pecador si Dios condena el pecado? ¿Cómo? La única forma era proveyendo una víctima, proveyendo un sacrificio perfecto, impecable, por el hombre pecador, para que el hombre pecador, al aceptar a Jesucristo como el gobernante de su vida, pudiera disfrutar de los efectos
salvadores de esa sangre untada en el madero de la cruz. Qué hermoso es el Señor. Dice la Biblia en Isaías capítulo 53, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Mire esta expresión, como cordero fue llevado al matadero. Jesús no tenía por qué morir por nosotros, pero lo hizo y enmudeció. Tenía el poder para pulverizar a todos los que lo tenían allí. Le dijeron incluso de manera burlona, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Pero Él no bajó. Él murió. Entregó su sangre por nosotros. Hay que entenderlo, Señor, ilumínanos para entender el gran sacrificio hecho por nosotros. Pero esto no es para todo el mundo, solamente para los que le reciben como Señor de su corazón, solamente para aquellos que creen y le reciben como Señor, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje. Hay muchas ilustraciones que nos indican cómo Dios por amor entregó a su Hijo. Hay una muy conocida de un hombre que trabajaba en la maquinaria que levantaba el puente en una de estas ciudades que tienen puentes que se elevan para que pasen los barcos por el río por donde están y nuevamente el puente se cierra. Este hombre se llevó a su niño de 10 años para que estuviera con él durante el tiempo en que él estaba trabajando y manipulando el puente. En un momento de estos, el hombre se descuidó y no se dio cuenta de que el niño se había metido por su curiosidad en medio de la maquinaria del puente. Pero él tenía que bajar el puente para que el tren lleno de personas que iba a pasar pudiera pasar y todas las almas pudieran salvarse. Sabiendo él que su hijo había quedado distraído, incrustado en la maquinaria del puente, él tuvo que bajar el puente y tuvo que sacrificar a su hijo. De esta forma, todas las personas que venían en el tren, salvas y seguras y confiadas que el puente iba a estar listo para que ellos pasaran, se salvaron. No sé si la historia fue real, pero es una historia que nos ilustra el amor de Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos, salvos de una muerte eterna. Ahora, mediante el Cordero, que es su Hijo Jesús de Nazaret, nosotros somos salvos y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Él es el Cordero. Dice aquí que tiene 7 cuernos porque Él es el sacrificio perfecto. Tiene 7 ojos porque el Espíritu Santo, Él es el que da el Espíritu Santo. Él es el que se dejó guiar en todo momento por el Espíritu Santo. Él es el que da el Espíritu Santo. Él es el que puede abrir el rollo y desatar sus 7 sellos. Y eso se va a cumplir muy pronto, muy pronto. Comenzará el Cordero a abrir sello por sello. Cada uno de los sellos será abierto. Y cada uno de esos sellos, con el mensaje que tiene, será dispuesto para esta humanidad. Todo se cumplirá como el Señor lo ha dispuesto. Hagamos una oración y vamos a recibir a ese Cordero que fue al matadero enmudecido, como si estuviera completamente indefenso por nosotros. Vamos a decirle estas palabras: Padre, gracias por darnos al Cordero. Gracias por haber entregado a tu Hijo Jesús como Cordero en el madero. Gracias, porque aunque no lo merecemos, tu gracia nos alcanzó. Gracias por darnos salvación. Por eso hoy lo conmemoramos, lo celebramos, lo recordamos. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra con el corazón dispuesto y a saber
que si hemos creído en ti, tú cumplirás y que hemos vencido porque Cristo venció la muerte. Y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias por esta gran misericordia. Ahora, Señor, danos tu Espíritu Santo. Jesús de Nazaret, bautiza con tu Espíritu Santo. Jesús de Nazaret, llena con tu Espíritu Santo a todos aquellos que han creído en ti con todo el corazón. Y permíteles, Señor, a todos permítenos experimentar ese gozo que tú dijiste. Aquellos que crean en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Y dice tu palabra que te referías al Espíritu que recibirían todos aquellos que creyeran en ti. Danos tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, a disfrutar cada día más de tu presencia, a valorar ese sacrificio perfecto en la cruz. Ayúdanos a valorar ese sacrificio, a llorar por aquellos que aún no son salvos porque no han entendido el mensaje. Ayúdanos, oh Dios, a sentir esa angustia que sintió Juan cuando se dio cuenta que aparentemente no había quien abriera el libro y desatara los 7 sellos. Y gracias una vez más por darnos esta oportunidad de estar en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.